Entonces, pues sigamos, ¿cierto? Con esto. Bien, entonces, bueno, la afirmación simbólica, bueno, aquí está explicado. Bueno, entonces, muchachos, ¿cierto? Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿cierto? Este es de mirar cómo son los condicionales y funciona de la siguiente manera. Vamos a utilizar una librería que se llama guess.rkt. ¿Cómo agregan ese paquete de enseñanza? ¿Cierto? Van aquí a Racket, ¿cierto? Y donde dice a Teachpack, ¿cierto? Van a darle en guess.rkt. Lo seleccionan, ¿cierto? Y le dan OK. Una vez pase eso, cuando le dan a ejecutar, aquí les debe aparecer que están utilizando el paquete de enseñanza o el teachpack guess.rkt. Entonces, hagan ese paso, muchachos, ¿cierto? ¿Ese paquete ya viene con Racket? Sí, claro, eso no hay que hacer, no hay que instalar nada. Sí, claro, Listo. viene con otro Racket. Entonces, de nuevo, van aquí donde dice lenguaje, ¿cierto? Le dan añadir paquete de enseñanza o a teachpack en inglés. Y acá donde dice guess, ¿cierto? O guess, ¿cierto? .rkt, le dan, lo seleccionan OK y cuando le dan aquí en ejecutar o en run, ¿cierto? Les aparece el paquete de enseñanza. Entonces vamos a hacer un pequeño juego, ¿cierto? A ver cómo les va con esto, ¿cierto? ¿Cómo les va con esto? Bueno, entonces muchachos, vamos a hacer una función, ¿cierto? Profesor, Para... perdón, ¿cómo era que llamaba el lenguaje? ¿QSRKT o...? Es que veo Sí, dos. Ah, vale, vale. guess.rkt. Vale, Entonces vale, vamos a hacer gracias. un pequeño juego, ¿cierto? Vamos a ver, con este ya me doy cuenta totalmente cómo están en el tema de condicionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a mostrar el funcionamiento de esto. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, una función que lo que va a hacer es, digamos, chequear, digamos, números. Voy a utilizar pequeña, iguales o grande, ¿cierto? Entonces, bueno, el autor, ¿cierto? Este ejercicio es interesante. Hoy es 25 de julio del año 2020, ¿cierto? El contrato. Entonces, ¿cómo va a ser el contrato? Voy a ponerle chequear números, ¿cierto? Y este va a recibir, básicamente, va a recibir dos números, ¿cierto? Entonces, va a recibir un número A y un número B. Yo ahorita les voy a explicar cómo funciona esto. Va a recibir dos números y un número, y este me va a retornar un símbolo, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una siguiente descripción, ¿cierto? Si el número, ¿cierto? Si la diferencia entre los números es 0, voy a retornar que son iguales. Si la diferencia entre los números, ¿cierto? Pues que entran es menor que 500, voy a colocar menor que 500, ¿cierto? Y si la diferencia entre los números es mayor que 500, voy a colocar mayor que 500, ¿cierto? Mayor o igual que 500, es mayor, me falta el límite. O igual que 500 voy a colocar en símbolo mayor o igual que 500, ¿cierto? Entonces, vamos a poner unos ejemplos, ¿cierto? Chequear diferencia, chequear números, más bien voy a ponerle chequear diferencia porque queda mejor nombrado. Chequear diferencia, muchachos, vamos a ponerle acá, ¿cierto? Por ejemplo, entre 400 y 400, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos números? 0. Cero, por lo tanto, ¿qué retornaría? Iguales. Iguales, ¿cierto? Iguales. Chequear diferencia, por ejemplo, entre 200 y 300, ¿qué devolvería? Menor que 300. Menor Menor que 500, que 500. en ese caso. ¿De acuerdo al problema como yo lo puse? Profe, sí da menor que 500, pero igual da un número negativo, ¿no? Es que la diferencia siempre es positiva. La diferencia no es la resta. La diferencia es lo que separa dos números. Por ejemplo, entre 200 y 300 es 100. ¿Cierto? Ahí les toca utilizar el valor absoluto. Ahorita les explico. Entre 300 y 200, que es lo que quería, debe dar menor que 500. ¿Cierto? No importa en qué orden ingresa. Chequear diferencia, ¿cierto? Entre, digamos,
400 y 200, ¿cierto? Entonces voy a ponerle mayor que, perdón, entre 100 y 600, ¿aquí qué pasaría? Mayor o igual que 500. Mayor Bueno, o o igual, igual 500. igual 500, ¿cierto? Eso es lo que devolvería. Entonces vamos a hacer esta función, ¿cierto? Define, ¿cierto? Chequear diferencia, entrando en números X y Y, ¿qué va a preguntar? Condicional, ¿cierto? Del condicional, lo primero que voy a preguntar, muchachos, es si la diferencia, si son iguales, ¿cierto? Si es igual X que Y, o la diferencia es 0, también podría verse así, entonces retorna son iguales, ¿cierto? ¿Pregunta hasta allí sobre eso? No, señor. Ahora sí, la diferencia es menor que 500, ¿cierto? Entonces, menor, ¿cierto? La diferencia, entonces, ¿cómo saco la diferencia? Sería el valor absoluto de ¿quién? De la resta entre X y Y, ¿cierto? ¿Por qué valor absoluto? Porque la diferencia siempre es positiva, es lo que separa dos números, ¿cierto? No, eso no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, pueden ir en cualquier orden, ¿cierto? La diferencia entre 200 y 300 es 100, o entre 300 y 200 es 100. No es la resta, sino que es el valor absoluto de la resta. Aquí sería... Profe, si la diferencia... el profesor Roosevelt nos explicó algo como que era una distancia. Sí, es una distancia, es lo mismo. Fue lo que separa dos números, ¿cierto? Por eso siempre es positivo. Entonces, si la diferencia es menor que 500, entonces retorno, ¿qué es? Menor que 500, ¿cierto? Y ahora voy a poner, pues el caso sobrante sería mayor o igual que 500. O sea, también pueden manejarlo con error si quieren, pero pues en este caso no es tan crítico. Y voy a probar estos llamados de acá, ¿cierto? Voy a probar estos llamados que voy a hacer y pues me tienen que dar, pues, tienen que pasar las pruebas. Check, expect, ¿cierto? Entonces, check expect recibe lo que uno llama, la función, el llamado a la función, y lo que uno cree va a salir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Uso los poderes de la pereza, ¿cierto? Copio y pego. Y también pego este paréntesis porque tengo pereza de escribir. Es más proceso, la verdad, hacer eso. Entonces, aquí me tiene que dar que los 4 están pasados, ¿cierto? Digamos que esto es un problema de uso de condicionales. Pero, ¿qué viene interesante ahora? Vamos a hacer un juego, ¿cierto? Entonces, voy a poner esto así. Gets, ¿cierto? Y mira lo que va a pasar. Es with GUI, ¿cierto? Y voy a mandarle la función chequear diferencia. Y mira lo que va a pasar. ¿Cierto? Guess with GUI. Y les voy a mandar este de acá, ¿cierto? Entonces, pillen lo que va a pasar. Ahí les dejo, a los que me siguen. Entonces, vamos a darle a ejecutar y miren lo que va a pasar. ¿Ven esto que aparece aquí? ¿Lo ven? Bueno, no lo puedo agrandar más. ¿Ven esto aquí? Sí, señor. Welcome to Bobby's Game. Sí. Vale, muchachos, resulta que por dentro tiene un número aleatorio de 5 cifras, ¿cierto? Un número aleatorio de 5 cifras. Entonces, muchachos, ¿se acuerdan del juego caliente, caliente, frío, frío, frío? ¿Estás frío, estás caliente? Ah, sí, sí, sí. Es lo mismo. Pero los mensajes de caliente, frío, uno lo hace es con esto de acá. Entonces yo voy a poner un número cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, 70.200. Y él me dice que la diferencia entre el número que yo ando buscando es mayor o igual que 500. ¿Sí lo pillan allí? O sea, él tiene un número, no sé cuál es. La idea es adivinarlo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Resulta que con ese menor o igual que 500, ¿será que es fácil averiguarlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿O necesitaría más? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que necesitaría más. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Entonces, sería necesario ampliar esto con más condicionales, ¿cierto? Por ejemplo, que me dice si es de 1000, si es de 2000, si es de 3000, para poder averiguar cuál es el número. ¿Estamos de acuerdo? Para averiguar el número fácilmente. No, otra pero yo condición? no entiendo. Entonces, ¿cómo se colocaría si es de 1000? Si, así como usted decía, profesor. ¿Cómo harías tú para saber si la diferencia es 1000 o la diferencia es 5000? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que cambiar allí? Aumentar los rangos, ¿no?
Tendrías que poner más condicionales, ¿cierto? Toca Sí, poner más sí, sí, condicionales. hay que colocar más condicionales. Sí, sí, sí. Sí, hay que colocar más condicionales, porque ustedes ven acá, ¿cierto? Yo tengo un número de 5 cifras en el juego de Bobby, y pues yo como que, bueno, y yo cómo hago, me tocaría probar aquí todas las combinaciones, ¿cierto? Y me dice, no, la diferencia es mayor o igual que 500 con respecto al número que él tiene pensado. Hagan de cuenta que están haciendo un juego de adivinar un número, ¿cierto? Una Pero persona dice, venga, yo pensé un número. Dígame. tengo una pregunta. Ahí en el Bubble Game uno coloca el valor de X y Racket el de Y. Sí, correcto. Racket coloca el de Y. O Listo. sea, el juego de Bob es básicamente, o sea, usted tiene, haga de cuenta que usted está jugando con otra persona, es adivine el número, ¿cierto? Entonces la persona piensa un número de 5 cifras y usted le dice un número. Entonces la persona le dice, no, la diferencia es mayor que 500. No, la diferencia es mayor que 1000. Entonces la idea es que aumenten los condicionales de tal manera yo pueda averiguar rápidamente acá, ¿cierto? Entonces voy a habilitar de nuevo Sócrates, muchachos, y pues ya conocen la, ¿cómo es que se llama? Pues la dinámica, ¿no? Entonces, muchachos, les voy a compartir antes que nada este código por Pastebin, ¿cierto? Para que les facilite la vida, ¿cierto? Recuerden agregar el paquete de enseñanza, vamos a ver. Ya con Nos este ya me doy comparte los cuenta poderes de cómo la es. pereza. Los poderes de la pereza, exactamente. Ya has aprendido, muchacho. Los poderes que nosotros debemos invocar. Pero es la pereza positiva, no la pereza de no hacer nada, sino la pereza de ahorrarse el trabajo. Entonces, FDP. ¿Cuántas cifras es que son las del juego? ¿Me puedes 5. volver a mostrar? 5 ¿5? cifras. Listo, listo. Ahí les dejo el pastel. Entonces, muchachos, de nuevo, otro ejercicio, ¿cierto? Entonces, otro ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ya con este, pueden basarse en la función que yo hice, pero ya les toca aumentar los rangos. Vamos a ver cómo ustedes lo ven. Entonces, esperen, reactivo la room porque, pues, ustedes ya habían contestado y no, pues, de momento no está disponible. Entonces, esperen la reactivo, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, ya saben, ¿no? Entran a la primera pregunta, ¿cierto? Y ponen allí lo de Pastebin. Entonces, vamos a ver cómo están. Les voy a dar esta vez 15 minutos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, muchachos. A las y 25 vuelvo a mirar. ¿Blair? ¿Listo, muchachos? ¿Sí se entendió lo que se quiere hacer? Profe, la verdad yo todavía no entiendo qué hay que hacer. Hay que colocar más condicionales para poder averiguar el número más fácilmente. Es como si usted le están diciendo, piensa un número, ¿cierto? Piensa un número. Y la persona le dice, listo, ya lo pensé. Ahora, adivina el número. Y usted le dice que 30.000. Y le dice, no, la diferencia es mayor que 10.000. ¿Cierto? Usted más o menos que se da cuenta de eso. No, profe, yo no entiendo lo que realmente... O sea, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Y? Hay que averiguar la diferencia que hay de los números. Entonces, para hacer eso, tenemos que aumentar el rango de búsqueda. las Entonces ya no variables. es Entonces, tenemos 500, que sino poner, que ya es el número es 1000. mayor que 1000, el número es mayor de 10.000, el número es mayor de 20.000, menor o igual, Ok. El así. número, no es que el número sea mayor, sino que la diferencia entre el número que usted dijo y el número que Entre pensó Raquel. menor, igual Exactamente. o La mayor. idea Toca o poner mayor. eso en varios rangos. Yo En diría varios 1000, rangos, sí. 5000, 10.000 y así sucesivamente. Sí, yo les recomiendo uno por 50.000, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo les digo, no, la diferencia es mayor que 50.000 y usted me dice 30.000 y yo le digo, muchachos, no, la diferencia es mayor que 50.000, ¿dónde estaría el número? Más o menos. Si yo les digo, usted me dice 30.000, le digo, no, la diferencia con el número que pensé es mayor que 50.000. ¿Dónde creen que está entonces el número? Más o menos. ¿Qué pensó Racket? Racket piensa un número positivo, ¿no? ¿Dónde creen que estaría? 80.000 y 100.000, ¿no? Entre 80.000 y 100.000. Eso ayuda a acotar el rango de búsqueda. Yo ahorita voy a mirar lo que ustedes hacen y vamos a seleccionar uno. El que vea como más estructuradito, vamos a seleccionarlo y vamos a jugar con él a ver si averiguamos rápido el número. Vamos a ver si ustedes lo pillan. ¿Ya pillaron la dinámica, muchachos? Profe, Sí. esto va a ser bastante complejo. Es más, ¿Por qué?
si no estoy mal, bueno, yo creo que hay un algoritmo que se llama búsqueda binaria. No sé si se puede aplicar ahí. Sí, se puede aplicar ahí. De hecho, eso es búsqueda binaria, pero no es hacer el algoritmo, ¿no? Porque eso es tema de FADA, de Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos de quinto. No. La idea es que sí, puede aplicar búsqueda binaria. Si yo tengo un rango de 100.000, ¿dónde queda la mitad? 50. Y evalúo si está 50.000, si es mayor o menor. 25.000. Exactamente. ¿Cuál es la mitad de 50.000? Mitad de 50.000, pues 25.000. 25.000. Se busca así por mitad, eso más o menos es la estrategia, ¿cierto? Pero ¿cómo ustedes escribirían esto acá, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que vean. Yo de hecho apenas hice acá porque no quería darles tanta pista. Entonces vamos a ver, muchachos, ¿cómo les va con el juego de Bob? Pues, vamos a ver. Profe, es que tengo un problema. Ahí en la última función que hizo que es de chequear diferencia, me dice que esa función no está definida cuando lo ejecuto. ¿Chequear diferencia? No, la de get with key, chequear diferencia. Tienes que darle aquí en el menú lenguaje, language, a teachpack, añadir paquete de enseñanza, le das guess y le das OK. Y ahí cuando le des ejecutar o run, debe aparecer teachpack guess.rkt. Listo, muchachos, vamos a ver cómo nos va con esa dinámica. Ya con eso me doy cuenta a ver cómo están en condicionales, ¿cierto? Profe, yo sinceramente estoy mal. O sea, ¿no se supone que para eso tendremos que saber el número para dar los rangos? O... Es que Y otra resulta pregunta es que cómo sabe, pues según esto, cómo se sabe cuál es el número. O sea, usted pone el número ahí y de acuerdo a lo los que pasa es que X es el número que usted mete aquí, ¿cierto? Usted mete aquí. Y Y es el número que está pensando Racket. Vale, vale. Es por eso. ¿Sí? Es por eso. Entonces, listo, muchachos. No, Sí. ya. Pero le quería decir que me mostrara bien el comando de guess. Ya. Igual yo les mandé el pastebin allí, ¿no? Ahí está todo. A mí no me salió en el pastebin. ¿Cómo que? ¿Sí no? Déjeme ver. Sí, mira, hasta el final. Recuerden copiar donde dice raw paste data o datos crudos. Ahí. Copiar a la de abajito, no la de arriba, porque lo de arriba a veces no copia bien. Es copiarlo de abajito, donde dice raw paste data. Vamos a ver, muchachos. A ver cómo les va. Uy, acabo de encontrar, bueno, para los jugadores de LOL, me acaba de aparecer esto, ¿cierto? Esto es por fuera, ¿no? Para que lo pillen. Interesante. Sí. Verga. Supuestamente. Que miren lo que acabé de encontrar ahí. Ay, Dios. Bueno. ¿Y eso de qué trata, profe? Debe ser un script para utilizar ese personaje automáticamente. Me apareció ahí al lado. Chistoso. Pues para los que juegan LOL, ¿no? Pues para los que no juegan, pues ni modo. Pero sí, me apareció eso ahí al lado. Yo, ok. A ver, aquí hay otro. Sí, más o menos la pillé, la de utilizar la Tiamat. Ahí hay otro. Para que rían un momento. De hecho, me aparece Varus, Tristana, Timo, Sivir, Rengar, vea pues. Ay, parece que están subiendo como un script de uso automático de eso y mira que me aparecieron ahí, qué chistoso. Uno para jugar Master Q, no, pues me aparece... ya entendí. Vamos a ver, ahí le regalo otro que me apareció al lado. Para ponerlo en práctica, profesor. Para ponerlo en práctica, para que los bloqueen de forma permanente. Ahí es. Está, profe. Dígame. Sigo sin entender la lógica de este programa. O sea, él recibe un número o no. O sea, el programa cómo funciona exactamente. Usted en la interfaz coloca el número que es X, ¿cierto? Se coloca un número. ¿Cuál es la idea?
que mediante los condicionales usted vaya acercándose al número y, ¿cierto? O sea, que le diga más o menos cuánto es la diferencia, pero no le tiene que decir exactamente cuánto es. La diferencia, pues no, que si es mayor que 50.000, no, que la diferencia es menor que 20.000. Entonces, eso le da la idea a usted más o menos de cómo acercarse al número que usted quiere, que adivinar el número que pensó Racket. Esa es la idea. Racket pensó un número. Ya. Entonces, mediante sea- los condicionales, manejar los mensajes. Mira, aquí me dice mayor o igual que 500, claro. Yo puse un rango muy pequeño, ¿cierto? Pero como es un número de eso. No, pero la idea es arrancar a partir de aquí. De hecho, yo podría poner otra, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa si la diferencia, ¿cierto? Podríamos poner la diferencia, ¿cierto? La diferencia está entre, ¿cierto? 500 y, por ejemplo, 50.000, ¿cierto? Que la diferencia sea, no, la diferencia es mayor o igual que 500, ¿cierto? La diferencia es mayor o igual que 500 y es menor o igual que, pongámosle 50.000, ¿cierto? Menos X, ay, se me lo comí. Y esto no afuera, sino adentro. Y, Diríamos de colocarle unos límites, ¿no? Que el número que sí, piense ustedes Raquel, pueden, no piense. eh, Que por ejemplo que esté, no sé, de 0 a 1000 o a 10.000. esa es la idea. Porque es que Está son muchos por, números. por eso, por eso quiero que lo hagan. Está entre 500, menor que 500, está entre 500 y 50.000. Y en otro caso, la diferencia es mayor que 50.000, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. Yo coloco acá. Bueno, tengo un problema de cierre. Parece que es aquí que olvidé cerrar. Entonces, miren acá. Entonces, ya saben que en este juego, muchachos, bueno, obviamente me van a fallar las pruebas porque pues puse algo nuevo. Entonces, bueno, voy a por ahora comentarlo. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, adivine un número, ¿cierto? Voy a poner, por ejemplo, 55.000, 53.000 y me dice la diferencia entre 5.000 y 50.000. Si, por ejemplo, coloco acá 90.000, voy a colocar acá 3.000. Miren, la diferencia es mayor que 50.000. Eso es lo que los mensajes que hay aquí tienen que dar idea de más o menos qué tan cerca estoy del número que ando buscando. Ahí ya está mejor entendido. Y obviamente no voy a dejar eso como estaba. Profe, disculpe, o sea, es decir que Racket nos lanza un valor Y, ¿cierto? Y Sí, nosotros, mediante lo que condicionemos en el X, nos acercamos a ese valor que nos dio Y, que nos dio sí, Racket. mediante los mensajes, exactamente. Es como el juego Y, caliente, caliente, caliente. y el ¿Sí? valor es aleatorio, ¿no? El valor de Jesse, eso lo piensa Racket, es cualquier valor. No lo Ah, conoce. ok, La ok. idea es encontrarlo mediante los condicionales. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Listo, muchachos. Vamos a ver cómo les va.